Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Este octubre se celebra el 75 aniversario de la fundación de la República Popular China. Durante estas décadas, el bienestar del pueblo chino ha mejorado considerablemente y al mismo tiempo el país ha adquirido un protagonismo y una participación cada vez mayores en la gobernanza global, al impulsar la cooperación en diversos campos con otros países del mundo. Para profundizar sobre estos temas, hoy realizaremos una conexión a distancia con el señor Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional San Marcos. Señor Aquino, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto de estar aquí. Además de haber realizado durante años investigaciones sobre China, usted ha visitado el país en numerosas ocasiones. Entonces, ¿qué opina de los cambios que ha experimentado en este tiempo? Sí, yo he visitado China ya 20 veces o un poco más. La primera vez que estuve en China fue en 1989, allá hace bastante tiempo, después que China tenía solo 10 años, ¿no? Del comienzo de su reforma y apertura al mundo, y he visto en estos años pues un desarrollo realmente impresionante, ¿no? Quizás una de las cosas que más me ha sorprendido es el desarrollo que he visto en las ciudades, pero en particular yo diría en Shanghai, ¿no? Cuando yo llegué el 89 a Shanghai, recuerdo fue en marzo del año 89, todavía pues, por ejemplo, no se había abierto al desarrollo industrial, no se había abierto la zona de Pudong, ¿no? Esta zona que está en el lote. El año pasado estuve en marzo en Shanghai por última vez y es impresionante cómo ha cambiado, ¿no? Bueno, he estado en Shanghai, habré estado como 5 o 6 veces y, por ejemplo, ¿no? Shanghai ahora tiene edificios enormes, por ejemplo, el Shanghai Tower de 632 metros, el Shanghai World Finance Center de casi 500 metros, edificios que están entre los 10 más grandes del mundo. Por ejemplo, en Shanghai mismo, yendo al aeropuerto internacional de Pudong, está el tren bala, ¿no? O China tiene el tren más rápido del mundo que corre a 400 kilómetros por hora. En realidad el sistema de transporte en China es increíble, ¿no? Trenes rápidos, autopistas muy modernas y todo lo demás. Y segundo, obviamente, también se ve el cambio en la vida del pueblo, ¿no? Es impresionante, cuando yo llegué todavía había muchas bicicletas en las ciudades, recuerdo en Beijing, en Shanghai principalmente, pero ahora ya hay autos de todo tipo y los últimos, los autos eléctricos, que en realidad China es uno de los países, o es el país líder en el mundo en este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, ya sea en las ciudades, ya sea en las carreteras o en la forma de vestir de la gente, en los productos que uno encuentra en el mercado, el cambio que ha habido en China es realmente espectacular, ¿no? Entonces, ¿cómo afectaron estas experiencias a sus estudios? ¿Ha habido algún cambio en el enfoque de sus estudios sobre China? Cuando yo llegué, yo estudiaba China, pues, como un país en desarrollo, un país todavía agrícola, y veía cómo China podría alcanzar un proceso de industrialización, pero ahora ya China es en gran parte un país industrializado, es un país que avanza a ser uno de los países tecnológicamente más avanzados del mundo. Entonces, en ese sentido, ha cambiado mi estudio. Y lo otro que también creo que es más importante, obviamente China en el 89, por ejemplo, no era un socio comercial importante del Perú, pero ahora China es el socio comercial más importante del Perú. Entonces ahora vemos a China no solo como un país que se ha desarrollado, sino como un país que es líder en el comercio mundial, que tiene mucha influencia en el mundo, no solo por el gran monto de comercio que realiza con muchos países, sino por el gran papel de inversor que tiene, ¿no? China es ahora ya una economía que influye pues en los demás países, algo que era muy distinto en hace 30 o 40 años. Bueno, el próximo año justamente, el 85 va a cumplir yo 40 años de empezar mis estudios, el 85 sobre Asia en Japón, y obviamente
en ese periodo China ha cambiado de una forma enorme, ¿no? Desde un país agrícola, empecé a estudiarlo cómo puede alcanzar la industrialización, pero ahora China pues es un país ya bastante industrializado y más bien cómo China influye en el resto del mundo y cómo China puede ser de ejemplo al desarrollo del resto de los países del mundo. Así ha cambiado el enfoque de mi estudio, ¿no? En los últimos 75 años, la vida de los ciudadanos chinos ha mejorado mucho y la economía nacional ha crecido rápidamente. Avances de los que todo el mundo ha podido ser testigo. ¿Cómo valora el papel del Partido Comunista de China en el desarrollo económico y social del país? Bueno, yo creo que el hecho de que China haya crecido, por ejemplo, ¿no? El año 78, cuando empezó las reformas, o el año 49, donde todavía el nivel de vida era incluso mucho más bajo, pero el año 79, por ejemplo, era solo $300 ingresos per cápita y el año pasado fue más de $12.500. Ese desarrollo económico de China, sin ninguna duda, ha sido guiado por el Partido Comunista, ¿no? Que ha estado en el poder todo este tiempo. Entonces yo creo que el rol del partido ha sido fundamental, ¿no? El que ha permitido que China pase de ser un país con una economía agrícola a un país con ser una economía moderna industrial, que ha permitido que prácticamente en China, como dice el gobierno, se haya eliminado la extrema pobreza, que China pues sea uno de los mayores líderes mundiales en tecnologías como vehículos eléctricos, paneles solares, inteligencia artificial también. Entonces yo creo que eso ha sido posible por el liderazgo del partido, ¿no? Que ha sabido en todos estos años adaptarse a las circunstancias, ¿no? Que tomó la decisión de abrirse al mundo en 1978 y que justamente ha permitido todo esto. Yo creo que ha sido fundamental, ¿no? El hecho de que el Partido Comunista pueda seleccionar a los mejores del país para que pueda ingresar, para que sus líderes se formen a través de décadas en los distritos, en las provincias, y después llegar a los más altos niveles de gobierno. Todo este proceso de selección, todo este proceso de entrenamiento que tienen es lo que ha permitido que China sea así. Y en particular, creo yo, por el clima de estabilidad, ¿no? El hecho de haber sido gobernado por un solo partido es lo que ha permitido que China sea estable y que la economía crezca sin mayores contratiempos, algo que en otros países no se ve, donde hay muchos cambios de gobierno, muchos cambios de política. Entonces yo creo que ha sido fundamental, ¿no? El rol del partido en todo este proceso. En estos 75 años, China ha pasado de ser un país pobre a convertirse en la segunda economía del mundo. De 1979 a 2023, el Producto Interior Bruto de China creció a una tasa media anual del 8,9%, muy superior a la tasa de crecimiento del 3% de la economía mundial en el mismo periodo. ¿Cuál cree que es la razón por la que China ha alcanzado un desarrollo tan rápido? Sí, yo creo que ha habido varios elementos, ¿no? Primero, obviamente, ha sido la modernización del campo, ¿no? Que fue, creo, esencial, ¿no? Al comienzo, pues, de las reformas, China, pues, era un país, les decía, con mucha población agrícola pobre. El gobierno tomó la opción de modernizar el campo, de darle a los campesinos los instrumentos para que puedan desarrollarse. Eso sirvió muchas cosas. Primero, para elevar el nivel de vida de los campesinos, seguro para aumentar la cantidad de alimentos para que los chinos puedan comer mejor. Segundo, que también es muy importante, es el proceso de modernización industrial, ¿no? China, pues, hace 40, 50 años tenía trenes que corrían solo a 60 kilómetros por hora, ahora tiene, como decía, los trenes más rápidos del mundo. Ese proceso de industrialización, ¿no? Al comienzo, en particular, cuando China cerró al mundo, por ejemplo, solo producía en sus zonas francas como Shenzhen, por ejemplo, con su mano de obra barata ensamblaba productos como televisores, lavadoras. Ahora China produce ya sus propios teléfonos inteligentes, sus propios autos. Todo ese proceso de avance industrial se ha logrado por la gran inversión que ha hecho en ciencia, en tecnología, en educación. Ha sido un proceso gradual, creo yo, que dicho ese paso también es algo que creo el resto del mundo
puede utilizar, ¿no? Aprender de la tecnología extranjera, pero a su vez crear la propia tecnología extranjera, educar a su gente y avanzar en el proceso industrial desde productos más simples hasta productos más sofisticados. Por ejemplo, el hecho de que China ya esté volando sus propios aviones, el COMAC C919, rompiendo el duopolio que tenía solo Airbus con Europa y Boeing con Estados Unidos, demuestra cuánto se ha desarrollado China, cuánto ha pasado ese proceso de desarrollo industrial. Es todo un proceso que yo creo que es una lección que el resto del mundo podría y debería aprender. De hecho, este proceso es también un proceso de integración continua de China en la economía globalizada. Entonces, ¿qué influencia ha tenido el proceso de desarrollo de China en la situación internacional? China al comienzo solo producía, decía, ¿no?, productos muy baratos, poco sofisticados, utilizando su abundante mano de obra. Ofrecía estos productos al mundo, pero demandaba materias primas, ¿no? Y esto representó un gran cambio, un beneficio para países como el Perú, ¿no? Gracias a la gran demanda china por materias primas, las divisas, las exportaciones peruanas han subido y esto fue un beneficio, pero no solo eso, China no solo ofrece productos baratos ahora, decía, ofrece productos muy sofisticados como celulares, autos eléctricos. Esto ha permitido una mejora también en la calidad de vida de los países del mundo, y no solo el tema de todos los productos que China ofrece, sino también los productos que China compra, ¿no? Decía, todos los productos, materias primas que el Perú vende a China, los productos agroindustriales, ahora que el nivel de vida de la población china ha mejorado. Por ejemplo, nos están comprando muchas frutas, muchos arándanos, muchos paltas, muchas uvas. Entonces, ese papel que China tiene en el comercio mundial ha permitido que países como el Perú puedan vender sus productos y tener más ingresos. El papel de inversor de China también, ¿no? Al comienzo solo China compraba, vendía. Ahora China tiene otro papel, aparte de ser comerciante, el papel de inversor, ¿no? De hecho, no solo China es el mayor socio comercial del Perú, más de un tercio de todo lo que el Perú compra y vende viene de China, sino China ya es el mayor inversor en el Perú, ¿no? Y el ejemplo más obvio es el puerto de Chancay. Pero China no solo ofrece capital, China también ofrece tecnología, ¿no?, para inversión en infraestructura y muchas cosas más. Entonces, el rol de China, incluso en el comercio mundial, ha cambiado de solo ser un gran comerciante comprando, vendiendo productos, a ser un gran inversor, invirtiendo capital, también un gran país que transfiere tecnología al resto del país. Entonces, yo creo que es increíble el rol de China en la economía mundial desde el punto de vista de comerciante, inversor, pero y también obviamente de donador de ayuda económica. En los últimos años han surgido en China un gran número de nuevas industrias, nuevas formas de negocio y nuevos modelos económicos. En su opinión, ¿en qué dirección se está orientando la estructura económica de China? ¿Qué nuevas características destacaría? Sí, cierto. China, pues como decíamos, ¿no? Al comienzo pasó de ser una economía donde la mayor parte era de la agricultura, después pasó a ser industria donde producía productos muy baratos, televisores. Ahora ya es una industria más sofisticada, autos, computadoras, como dice el gobierno chino, las nuevas fuerzas productivas, ¿no? Productos de alta tecnología, autos eléctricos, paneles solares, baterías, automóviles inteligentes. Yo creo que China, como decimos los economistas, está avanzando cada vez en la producción de productos más sofisticados, con más valor agregado, ¿no?, con más tecnología, que incorpora mano de obra mucho más capacitada, ¿no? Yo creo que esto es fundamental porque el mundo pues se encamina a la cuarta revolución industrial. Y quizás el ejemplo más gráfico, más interesante, y donde China es uno de los más avanzados, aparte obviamente de los autos eléctricos, es el tema del comercio electrónico, ¿no? En China, yo recuerdo ya desde hace varios años, la gente no usa dinero físico, prácticamente lo paga con su celular, con tantas aplicaciones que hay, no se necesita dinero. El tema
de el delivery, ¿no? Que la gente pueda pedir desde su smartphone, desde su teléfono inteligente, los productos. Entonces, todas estas nuevas tecnologías, yo creo que está permitiendo que China cada vez crezca más y China se convierta en uno de los líderes en el mundo en estas nuevas tecnologías, que obviamente ahorran mucho tiempo, ahorran dinero y van a permitir que China siga siendo competitiva, ¿no? Porque China ya no es pues esa China de mano de obra barata, China es una economía bastante sofisticada y al seguir invirtiendo en todas estas tecnologías de última generación va a permitir que China siga creciendo y siga teniendo un liderazgo en la economía mundial, ¿no? China ha iniciado ahora una nueva etapa de modernización. La tercera sesión plenaria del 20º Comité Central del Partido Comunista de China, celebrada en el pasado mes de julio, hizo hincapié en que esta modernización es impulsada en medio de la reforma y la apertura. ¿Cuál cree que será su impacto en el desarrollo de la economía mundial? Ahora China ha cambiado su rol porque ya también importa muchas cosas, ¿no? China ya es un país, pues, que tiene una clase media enorme. China puede comprar productos sofisticados, no solo materias primas. China está comprando, decía, productos alimenticios, está comprando productos industriales. Entonces, en ese sentido, China también puede ayudar al resto del mundo a que países como el Perú vendan más productos a China, puedan aprovechar eso. El otro rol también de China como un gran inversor, ¿no? China al comienzo solo captaba inversión extranjera directa porque no tenía capital, absorbía mucho tecnología extranjera porque no tenía la propia, pero China en ese nuevo rol, ¿no? De gran inversor, de también desarrollar tecnología e invertir esa tecnología en el extranjero, yo creo que también es un gran cambio. Por ejemplo, el puerto de Chancay, leía, hecho por esta empresa china COSCO Shipping Port, el puerto va a ser un puerto inteligente porque todo va a ser automatizado, las grúas, los camiones van a ser manejados, no hay personas ahí, todo lo hace la inteligencia artificial. Entonces yo creo que ese rol de China, ¿no? De gran importador, de gran inversor, ese rol de China de aplicar las nuevas tecnologías en su producción, pero también en el intercambio, en sus inversiones en el extranjero, yo creo que representa un gran cambio que creo yo puede y debería beneficiar al mundo y espero que los países también puedan aprovechar ese nuevo rol que tiene China, ¿no? En los últimos años, los intercambios comerciales entre China y Perú continúan fortaleciéndose cada vez más, así como las inversiones bilaterales, como ejemplos como el proyecto del puerto de Chancay. ¿Cuál es el impacto de las inversiones chinas en Perú? Como profesor de economía, ¿qué opina usted de la evolución actual de los intercambios económicos y comerciales entre China y Perú? Sí, yo creo que uno de los problemas más importantes en los países en desarrollo como en el Perú para alcanzar realmente desarrollo económico es el tema de la infraestructura, ¿no? Yo creo que el ejemplo de si China ha podido crecer, entre otras razones, creo yo, es porque tiene una excelente infraestructura de transportes y comunicaciones, ¿no? Comentaba los grandes puertos, aeropuertos, carreteras que permiten que la economía nacional china se haya integrado y que la economía china se integre con el resto del mundo. El hecho de que China pueda comprar y vender sus productos tan fácilmente con el resto del mundo es por sus grandes puertos, aeropuertos, carreteras. Y eso es lo que falta justamente en países como el Perú. No solo eso, el hecho de que pueda construir, por ejemplo, una industria necesita electricidad, ¿no? Las grandes obras de centrales hidroeléctricas que ha hecho en China. Bueno, eso se está viendo en otros países, ¿no? El ejemplo decía el puerto de Chancay. El Perú no tenía un puerto grande como el de Chancay que permita que barcos puedan ir directamente hacia China. Esa es una de las cosas increíbles. El Perú, más de la mitad de lo que el Perú vende al mundo es a Asia. A China es un tercio, pero también vende a otros países como Japón, Corea, India. Pero no tenemos un puerto hasta ahora que permita que barcos directamente del Perú vayan a China, a esos países de Asia. Lo vamos a tener ahora por el puerto de Chancay. Entonces, la inversión china en infraestructura en el Perú ha sido fundamental en puertos, en centrales hidroeléctricas, en la construcción de carreteras y esperemos, ahora que esté ya hecho el puerto de Chancay, el otro
tema que el Perú tiene que resolver es la construcción de ferrocarriles. En el Perú no tenemos ferrocarriles, el Perú es un país grande, tenemos costa, sierra y selva, no tenemos los ferrocarriles para transportar nuestros productos. China es un líder mundial en esto, nos falta ferrocarril. Por ejemplo, el puerto de Shanghái va a ser muy importante porque no solo decía va a permitir que carga salga del Perú y se vaya directamente a China, sino por la posición geográfica del Perú, que está en la mitad de Latinoamérica, de América del Sur en particular, países como Argentina, por ejemplo, Brasil, van a poder o podrían vender directamente, si pasan por el Perú y llegan al puerto de Shanghái, podrían vender directamente a China. Entonces yo creo que ese rol de China de construcción de infraestructura, ya sea de transporte, ya sea de comunicaciones, ya sea de energía, es fundamental, porque sin eso no es posible el comercio, sin electricidad no es posible la industria, ni tampoco el desarrollo de ninguna actividad económica. Entonces yo creo que ese es uno de los principales roles de China. Los países en desarrollo requieren infraestructura y por eso creo yo el tema de la iniciativa de la Franja y la Ruta es fundamental, ¿no? Es una idea muy interesante de dotar a los países de infraestructura, de caminos, de telecomunicaciones y todo lo demás. Y yo creo que eso se está viendo en el Perú en particular. En el Perú en particular, el rol de China en la construcción de infraestructura tiene un ejemplo que está ayudando y va a ayudar en forma fundamental al desarrollo económico del Perú, ¿no? Este año marca el 5 aniversario de la participación de Perú en la iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿Cómo valora la cooperación entre ambos países en el marco de esta iniciativa durante estos 5 años? ¿Y cuál cree que es la razón por la que esta iniciativa ha podido lograr una amplia participación y reconocimiento a nivel internacional? Sí, bueno, primero yo creo que esta iniciativa es muy interesante, ¿no? Unir el comercio o permitir otra vez que el comercio que había entre China y Europa, los imperios griegos, romanos hace 2000 años otra vez se reconstruya, ¿no? A través de la construcción de carreteras, vías de comunicación y todo lo demás. Y esto es interesante porque yo creo que uno de los problemas que las economías del mundo tienen, que los países tienen, y en particular los países en desarrollo, es el tema de la infraestructura. Y en particular países como el Perú, ¿no? Que debido a que es un país grande, el Perú es un país de 1.3 millones de kilómetros cuadrados, tenemos la región de la costa, la región de la sierra con grandes montañas, la región de la selva, no tenemos la suficiente infraestructura, ¿no? El hecho de tener puertos, con el puerto de Cusco, Chancay, que está haciendo Cusco Shipping, va a lograr justamente la modernización de la navegación y la integración del Perú al mundo. Pero no olvidemos que el tema de la integración en ruta no solo construcción de infraestructura, ¿no? También implica otras cosas más. Por ejemplo, implica también el tema de cómo lograr la mayor conectividad financiera, ¿verdad? Y eso es otro tema que los países en desarrollo también necesitan, no solo construcción de infraestructura, sino cómo financiar el crecimiento económico, cómo tener mayores inversiones. Entonces, este otro componente de la iniciativa de la Franja de la Ruta es muy importante y también es de particular importancia para el Perú, porque necesitamos inversión. Y en este sentido, China también está participando activamente, ¿no? El otro tema que también es importante, es el tema del comercio, ¿verdad? La iniciativa de la Franja y la Ruta quiere también un mayor comercio, un mayor intercambio de bienes, y en este sentido también el Perú está logrando con China una relación muy interesante. El Perú tiene un tratado de libre comercio con China que está en vigencia desde el 2010, y el último componente de la iniciativa del Franja y la Ruta es el mayor intercambio pueblo a pueblo. No puede haber mayor relación económica, mayor relación de inversión de comercio si no se conocen los pueblos, ¿no? El intercambio de líderes de políticos de más alto nivel, de académicos, de jóvenes, de intercambio pueblo a pueblo, yo creo que es fundamental. Y como profesor universitario, usted ha participado en numerosos intercambios educativos, culturales, científicos y tecnológicos entre China y Perú y otros países de América Latina. ¿Qué cambios destacaría en lo que se refiere a los intercambios académicos e institucionales en los últimos años? Sí,
ha habido unos cambios bastante grandes, ¿no? Primero, por ejemplo, como vemos, yo veo más el desarrollo económico de China, pero también el tema de las relaciones China-Latinoamérica, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que en el 78, en el 90, en realidad, cuando empezamos los intercambios 90, 99, en China había pocos centros especializados en el tema de Latinoamérica, por ejemplo. No creo que solo estaba la Academia China de Ciencias Sociales, el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Ahora veo cada vez más especialistas chinos en el tema de intercambio, ¿no? Cada vez hay más centros de investigación en China sobre Latinoamérica, cada vez hay más centros de estudio, por ejemplo, del idioma español en China, que es muy importante, ¿no? Segundo, justamente por eso ha aumentado el intercambio que tenemos con universidades chinas, ¿no? Cuando yo enseño en la Universidad de San Marcos desde el año 96, no había pues casi universidades chinas que tenían relaciones de intercambio con el Perú o con otros países de Latinoamérica. Ahora cada vez hay más centros de investigación, más universidades que tienen la posibilidad de hacer intercambio. Cada vez podemos discutir más con los expertos chinos, conocen más Latinoamérica. Por supuesto, cada vez China tiene universidades mucho más modernas, mucho más eficientes. Las universidades chinas están ya entre las más grandes universidades prestigiosas del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad de Tsinghua, la Universidad de Fudan. Por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo institucional de cooperación de San Marcos con la Universidad de Fudan en Shanghai. Entonces yo creo que ha habido un gran cambio, ¿no? Cada vez en China las universidades son más grandes, más financiamiento, más especializadas, profesores más expertos, el intercambio es mucho mayor ahora, ¿no? En los últimos años estoy viajando 2, 3 veces o hasta más al año porque hay mucho intercambio. Entonces yo creo que ese conocimiento mutuo se ha incrementado y es muy bueno, ¿no? Porque justamente podemos aprender nosotros más de China, los chinos también pueden aprender más de nosotros. Entonces yo creo que es un conocimiento mutuo que está ayudando más a ambas partes y obviamente no solo ayuda a que nosotros como expertos conozcamos más, sino que esperemos que todo esto que aprendamos pueda servir pues para que nuestros países aprendan lecciones de cada uno de nosotros, ¿no? China no es solo un importante motor del crecimiento económico mundial, sino también un importante promotor de la mejora de la gobernanza global. ¿Qué papel puede desempeñar China para afrontar los retos del desarrollo mundial en la actualidad? Sí, yo creo que este es muy importante, ¿no? Sí, pues China al comienzo, hace 40 años o 45 ya de reformas, era un país relativamente pobre, no tenía mucha voz en el escenario internacional. En ese momento el mundo estaba dominado por una sola gran potencia, pero China se ha convertido ya en la segunda economía más grande del mundo, se ha convertido en la mayor potencia comercial, se ha convertido en el segundo mayor inversor a nivel mundial. Entonces, el rol de China no solo es grande en la economía, sino también es grande en la política, y eso es muy importante, ¿no? Yo creo que el mundo debe tener no solo un país que domine, ¿no? Debemos pasar de un mundo unipolar a un mundo multipolar, ¿no? Con tantos conflictos en el mundo, yo creo que se requiere el concurso de todos los países y mientras más países grandes e influyentes tengamos como China, eso va a ser muy importante. Entonces, el tema de la gobernanza global, que es muy complicado por todos los conflictos que hay, por las guerras que hay, requiere el concurso de grandes potencias como China y en particular esperamos los países en desarrollo, los países del llamado sur global, no esperamos que China como país en desarrollo pueda también asumir la defensa de los intereses de los países en desarrollo. Entonces yo creo que en ese sentido China es lo importante, no solo como una gran potencia económica, sino también esperemos como una voz, ¿no? Para que pueda defender el interés de los países en desarrollo. El mundo necesita países como China, el mundo necesita un mundo multipolar y en ese sentido creo que se espera mucho de China, ¿no? Muchas gracias al señor Aquino por su análisis. Ha sido un placer. Gracias, estamos en contacto. Hasta luego. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su confianza y hasta la próxima.